El millonario frustrado se ríe cuando una mendiga negra derrama su jugo en la reunión. Era una de esas mañanas de invierno que parten el alma, donde el frío se cuela por cualquier rendija, incluso en lujosas oficinas en el corazón de la ciudad. Víctor, con su chaqueta recién planchada y mirada afilada, comandaba la sala de conferencias más elegante del piso 32. Los inversionistas escuchaban atentos mientras el poder y el dinero flotaban en el aire como un hechizo. Todo para él era cálculo frío, números y metas concretas. No había espacio para fallas ni para distracciones. De repente, la puerta se abrió con un golpe seco que heló el ambiente. Todos voltearon rápido, sorprendidos. Allí, en medio del lujo y el orden inquebrantable, apareció Lucía, una mujer indigente, piel negra, rostro marcado por el viento y la calle, y unas manos temblorosas que sostenían un vaso con jugo de un rojo, que parecía sangre a contraluz. Su presencia era un golpe al sistema pulido de Víctor. ¡Shh! ¡Ya! Pero ella siguió, con la mirada fija en Víctor, que empezó a reírse con esa risa amarga de quien está más acostumbrado a enfrentar escándalos y no a vulnerabilidades. Hasta que en un desastre torpe, el vaso se volteó y el jugo carmesí se desplomó sobre la chaqueta de piel italiana, ese símbolo de su éxito y frialdad máxima. El silencio se hizo pesado, un nudo de tensión y sorpresa. Víctor se quedó paralizado, la tela absorbiendo la mancha. Pero bajo ese símbolo de poder, un recuerdo desgarrador explotó en su pecho. Los días en que también fue vulnerable, aislado y humillado antes de forjar esa coraza de acero y riqueza. El nudo en la garganta, las manos que temblaban sin controlar. El dolor regresó, punzante, crudo. Lucía, sin saberlo, había tocado ese muro infranqueable. Pero había más. En un rincón, un viejo amigo, ahora rival oculto, clavó en Víctor una mirada cargada de historia y rencor. Entre ellos, viejas heridas familiares y secretos que nadie esperaba salieran a la luz en aquella reunión. Lucía cayó al suelo en un estallido desesperado, dejando caer un objeto antiguo, desgastado por el tiempo y la calle. Era un mechón de cabello, un pequeño talismán que Víctor reconoció al instante. Un vínculo emperrado entre ambos, oculto por sus vidas tan distintas. El aire se espesó. Las miradas se entrecruzaron. La tensión se cortaba con cuchillo. Ella lo miró sin miedo, desafiante, como si supiera que dentro de esa armadura de arrogancia había un hombre esperando, temblando por salir. Víctor respiró hondo, consciente que estaba al borde de una decisión: aferrarse a su mundo seguro o romper el hielo, aceptar la realidad debajo del lujo y la máscara. ¿Se atrevería a dejar atrás la frialdad? ¿A descubrir quién es realmente, sin excusas? La sala entera contuvo el aliento, mientras el silencio crecía, testigo mudo de un momento que podía cambiarlo todo. Antes de echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El silencio se sentía como una losa, pesado y abrumador. Las miradas se centraron en Víctor.
su chaqueta manchada brillando bajo las luces frías de esa sala impersonal. Lucía, aún en el suelo, miraba al hombre, ignorada por todos, pero su presencia había causado un temblor que ningún lujo podría sofocar. La tensión era palpable, un hilo delgado a punto de romperse. Víctor, paralizado, se sentía desgarrado entre su imagen impenetrable y el ser humano que había dejado atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito resonó en la sala. ¡Víctor! El tiempo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire y el mundo se desvaneció. La incredulidad llenó su voz. El viejo amigo, un rival furtivo al fondo, sonreía con satisfacción mientras los murmullos aumentaban como un torbellino, llenando el espacio de dudas, de preguntas que no quería responder. ¿Por qué lo sabes? Apenas podía pensar. El nudo en la garganta se hacía más apretado. La mano de Lucía temblaba. Ella lo miraba, ojos brillantes, pero llenos de dolor. No soy solo una mendiga, soy Lucía, dijo con voz baja pero poderosa. Tu hermana, la que perdiste. La sala se llenó de murmullos ahogados y ojos desorbitados. La gente no podía creerlo. Recuerdos de la infancia invadieron la mente de Víctor. Risas en un parque, juegos en la calle, y luego el vacío, el silencio, sus padres, los secretos familiares, todos los murmullos que había ignorado. No, no puede ser, murmuró, su voz quebrada. La idea de que había dejado atrás a alguien tan cercano lo golpeó como una tormenta. Su éxito, su estatus, todo despreciado al recordar la conexión a la que había dado la espalda. El pasado regresaba como un espectro. El viejo amigo, con una sonrisa desafiante, alzó la mano y señaló a Lucía. Hay más. Ella no es la única que demanda soluciones. Tu familia está sumida en el caos. Gracias a ti, la sala estalló en un nuevo murmullo y miradas acusadoras se lanzaron como flechas. Tus decisiones te han llevado a este momento, continuó el amigo, y hay más revelaciones que dejarán a todos sin aliento. La mente de Víctor giraba. La urgencia brotaba, y una sombra cruzó el rostro de Lucía. Los hombres de tu padre están buscando respuestas y no dudarán en actuar. Las luces de la sala parpadearon, el aire tenso como un arco. La extraña mezcla de miedo y esperanza era casi abrumadora. ¿Qué significaba todo esto? Las preguntas se agolpaban en su mente y una sensación de inminente catástrofe se cernía como una nube oscura. La sala era un escenario donde todos eran el futuro, un abismo desconocido, y un eco de su historia aún resonaba en el aire. El silencio se sentía como una losa, pesado y abrumador. Las miradas se centraron en Víctor, su chaqueta manchada brillando bajo las luces frías de esa sala impersonal. Lucía, aún en el suelo, miraba al hombre, ignorada por todos, pero su presencia había causado un temblor que ningún lujo podría sofocar. La tensión era palpable, un hilo delgado a punto de romperse. Víctor, paralizado, se sentía desgarrado entre su imagen impenetrable y el ser humano que había dejado atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito resonó en la sala. «¡Víctor, no lo puedes dejar así! ¡Es tu hermana!». Las palabras hicieron eco, como si retumbaran en su mente una y otra vez, desatando el caos en su interior. El aire se volvió denso, ahogante. «Increíble. ¿Por qué nunca me dijiste nada?», le susurró a Lucía, su voz temblando como si le costara aire. «¿Por qué apareces ahora?». Pero en su corazón
Ya sabía que había perdido el hilo de la historia. La verdad era un monstruo, algo que había estado oculto demasiado tiempo. Los murmullos entre la multitud aumentaban, resquebrajando el poco control que le quedaba. «¡Es un engaño! ¿Alguna broma?», gritó alguien, rompiendo la inercia. Otras voces se alzaron, cada una con más incredulidad. Pero la mirada de Lucía no se apagó. Allí en sus ojos había una verdad innegable, un ancla de dolor y sufrimiento. Entonces, sin previo aviso, un estruendo resonó desde la planta inferior. Un estallido agudo, como una bomba. El mundo se volvió rojo y azul en un instante. El sonido del cristal estallando se mezcló con gritos y caos. Las luces del edificio comenzaron a parpadear. Algunas se apagaron por completo, creando sombras ominosas. «¡Sálganse! ¡Salgan todos!», gritó alguien entre la multitud, mientras el pánico se desataba como un fuego descontrolado. Víctor sintió un frío recorriendo su espalda, su mente tratando de sostenerse en la locura que lo rodeaba. Lo primero que pensó fue en Lucía y cómo estaba ahí, arrodillada, pero no podía dejarla atrás. Detrás de ella, la figura de su viejo amigo se movía rápido. Su sonrisa se había transformado en una mueca siniestra. «¿Qué demonios está pasando?», le cuestionó Víctor, buscando respuestas en los ojos de su amigo. Pero este solo se tomó un segundo, suficiente para mirarlo con desprecio, antes de sacar un pequeño dispositivo de su chaqueta. En un movimiento preciso lo lanzó al suelo, y la explosión fue una onda de presión que lo lanzó hacia atrás. El cuerpo de Víctor chocó contra la pared, sintiendo que el aire le escapaba. Lucía fue arrastrada por el todo. En ese momento, algo se sobresaltó en su interior. «Mi madre», pensó, ¿habrá llegado a su casa? Un grito desgarrador lo sacó de su letargo. Lucía, mientras trataba de levantarse, alcanzó a gritarle: «Víctor, no todo es lo que parece. Llame a mamá. Ella sabe». Víctor se puso de pie con dificultad, el dolor pulsando en su pecho. «¿Qué sabes sobre mamá?», gritó, desesperado. Pero la explosión había cambiado la ecuación. El ambiente era un caos, llantos, gente empujándose, el sonido de pasos corriendo hacia la salida. De pronto Lucía había desaparecido entre la multitud. El viejo amigo de Víctor se había esfumado, pero la sensación de que había algo más profundo, más oscuro, retumbaba en su mente como una advertencia. «¿Hay alguna conexión?», pensó. Y justo en ese momento, un pálido rostro apareció entre el tumulto. Era su madre, con una mirada perdida, visiblemente descompuesta. «¡Víctor!», gritó. Pero lo que salió de su boca, la frase que le destrozó el corazón, sonó como un eco de la revelación anterior. «Tu padre no es quien crees». El tiempo se detuvo. Su mente se bloqueó en un laberinto de confusión. Sus cimientos, su vida, todo lo que pensó que era cierto, todo estaba a punto de desmoronarse. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y qué verdad había estado escondiendo? La sala, el caos, su familia, todo se convirtió en un enigma aterrador que no dejaba de crecer. «¿Qué significa todo esto?», murmuró a sí mismo mientras buscaba a Lucía en medio del caos que había generado. El peso de una vida entera colisionando con secretos oscuros, con un futuro que se palpaba incierto, pero a la vez extraordinariamente monstruoso. ¿Qué haría? ¿Cuánto más quedaba por descubrir? El caos reinaba en la sala y el tiempo parecía haberse detenido. Víctor sentía que su mundo se desmoronaba ante sus ojos, cada revelación dejándole más abrumado que la anterior. Su madre, con la mirada desgastada y los ojos llenos de angustia, se acercaba, pero él seguía en shock,
incapaz de procesar la idea de que Lucía, la mujer humilde en el suelo, era su hermana. Sin embargo, entre gritos y carreras, un ruido explosivo rasgó el aire. Un estruendo ensordecedor atravesó el edificio como un trueno. El suelo vibró. Las luces parpadearon nuevamente, y todo se convirtió en un torbellino de sombras y confusión. ¡Es una bomba!, gritó alguien, mientras escuchaban cristales estrellándose en el suelo. El tiempo se estiró. Cada segundo se sintió como una eternidad. ¡Salgan todos!, sonó la voz de su amigo, pero Víctor no podía moverse. Miraba a su madre, que ahora parecía más vieja, más frágil. ¿Qué sabes de mi padre?, dijo, su voz temblando, al igual que sus manos. Él no es tu padre, murmuró ella, y el mundo entero se detuvo. Esos simples, devastadores y cortantes palabras cortaron la respiración de Víctor. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Qué significaba eso? Por un segundo su mente rebotó en recuerdos de niño. El olor a su comida favorita en la cocina, las risas en la mesa, los abrazos al final del día. Pero todo estaba empañado por la revelación. ¿Quién es entonces? La impotencia asfixiaba a Víctor, la falta de respuestas enfureciéndolo. En ese momento, Lucía emergió entre la multitud. «Víctor, escucha. Hay más que contar. Tiempo limitado». Pero el miedo ya había calado su corazón. Justo cuando pensó que podía aferrarse a su familia, la puerta principal voló en 1000 pedazos. Una figura oscura entró, con una máscara que cubría su rostro. La multitud gritó en pánico, el terror corriendo como un río salvaje. «Es el tiempo de las cuentas. Nadie se moverá hasta que todo esté claro». Su voz retumbó como un eco de advertencia. Víctor, sintiendo que el presentado era un emisario del caos, se lanzó hacia su madre. «¡Mamá, vámonos!», le gritó, mientras las pesadillas se materializaban ante él. La figura avanzó, señalando con una mano, y en un giro que nadie vio venir, la figura extendió una mano hacia Víctor. «Te he estado buscando», dijo con un tono que no era de odio, sino de desesperación. «Tu verdad es más oscura de lo que crees». Las palabras se adhirieron a su piel, haciendo que el aire alrededor se volviera helado. En un instante, el mundo giró. La multitud se desvaneció, y el rayo impactante se centró en un secreto escondido bajo la piel. Lucía gritó: «Víctor, no lo escuches. No lo hagas». La advertencia retumbó en su mente, pero el rostro de la figura comenzó a distorsionarse y contorsionarse, un rostro que de alguna manera le resultaba familiar. «Soy tu verdadero padre», dijo entonces. Su disfraz se desvaneció, y el rostro de alguien que conocía muy bien emergió. No era un extraño, sino alguien que había ignorado durante años. La mirada poderosa, la sonrisa torcida. Siempre he estado aquí, observando. Y ahora, todo lo que creía saber va a desmoronarse. Víctor sintió que se le caía el mundo. La figura que lo había amenazado se convirtió en una sombra de su infancia, alguien que nunca había pensado que podría ser su verdadero padre. «No puede ser», rugió, aterrorizado de enfrentar una verdad demasiado grande para su corazón. En un momento, el caos parecía palpable, cada grito y ruido amplificado por la revelación. Estas palabras pesaban sobre él. Los murmullos de la sala se intensificaban, y el rostro de su madre mostraba una mezcla de horror y serena aceptación. «No hay vuelta atrás», susurró ella, como si también abrazara la realidad paralela que los rodeaba. Su mente se retorcía, incapaz de dar sentido a todo. El ladrido en su pecho volvía a emerger, el dolor palpable,
y apretó los ojos en un vano intento de escapar. Pero no había escapatoria. Se encontraba justo en el centro de su propia vida, convertida en un laberinto oscuro. «¿Qué hay de Lucía?», preguntó, su voz temblando. «Ella es tu hermana. No dejes que se vaya». Esa última advertencia resonó y volvió a hacer eco entre los presentes. Pero la figura ya había desaparecido en la confusión, dejando a Víctor con más preguntas que respuestas. Y así, el caos continuó arrollando, llevándose con él las certezas de una vida entera y empujándolo hacia lo desconocido. En medio del tumulto, la sala se oscurecía mientras él luchaba por comprender, por encontrar sentido en un mundo que se desconocía. ¿Qué secretos aún quedaban por ser revelados? ¿Qué haría con la verdad ahora que la tormenta se desataba? La oscuridad parecía acercarse, y Víctor sabía que despertar de esta pesadilla no era una opción. El caos reinaba en la sala, y el tiempo parecía haberse detenido. Víctor sintió que su mundo se desmoronaba ante sus ojos, cada revelación dejándole más abrumado que la anterior. Su madre, con la mirada desgastada y los ojos llenos de angustia, se acercaba, pero él seguía en shock, incapaz de procesar la idea de que Lucía, la mujer humilde en el suelo, era su hermana. Sin embargo, entre gritos y carreras, un ruido explosivo rasgó el aire. Un estruendo ensordecedor atravesó el edificio como un trueno. El suelo vibró, las luces parpadearon nuevamente, y todo se convirtió en un torbellino de sombras y confusión. «¡Es una bomba!», gritó alguien. Mientras... «¡Salgan todos!», sonó la voz de su amigo, pero Víctor no podía moverse. Miraba a su madre, que ahora parecía más vieja, más frágil. «¿Qué sabes de mi padre?», dijo, su voz temblando al igual que sus manos. «Él no es tu padre», murmuró ella, y el mundo entero se detuvo. Esos simples, devastadores y cortantes palabras cortaron la respiración de Víctor. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Qué significaba eso? Por un segundo, su mente rebotó en recuerdos de niño. El olor a su comida favorita en la cocina, las risas en la mesa, los abrazos al final del día. Pero todo estaba empañado por la revelación. ¿Quién es entonces? La impotencia asfixiaba a Víctor, la falta de respuestas enfureciéndolo. En ese momento, Lucía emergió entre la multitud. «¡Víctor, escucha! Hay más que contar. ¡Tiempo limitado!». Pero el miedo ya había calado su corazón. Justo cuando pensó que podía aferrarse a su familia, la puerta principal voló en 1000 pedazos. Una figura oscura entró, con una máscara que cubría su rostro. La multitud gritó en pánico, el terror corriendo como un río salvaje. «¡Es el tiempo de las cuentas! Nadie se moverá hasta que todo esté claro». Su voz retumbó como un eco de advertencia. Víctor, sintiendo que el presente era un emisario del caos, se lanzó hacia su madre. «¡Mamá, vámonos!», le gritó, mientras las pesadillas se materializaban ante él. La figura avanzó, señalando con una mano, y en un giro que nadie vio venir, la figura extendió una mano hacia Víctor. «Te he estado buscando», dijo con un tono que no era de odio, sino de desesperación. «Tu verdad es más oscura de lo que crees». Las palabras se adhirieron a su piel, haciendo que el aire alrededor se volviera helado. En un instante el mundo giró, la multitud se desvaneció, y el rayo impactante se centró en un secreto escondido bajo la piel. Lucía gritó: «¡Víctor, no lo escuches! ¡No lo hagas!». La advertencia retumbó en su mente,
Pero el rostro de la figura comenzó a distorsionarse y contorsionarse. Un rostro que de alguna manera le resultaba familiar. «Soy tu verdadero padre», dijo, y su disfraz se desvaneció, revelando a un hombre que parecía salido de una pesadilla. Su mirada, una mezcla de rabia y dolor, era inconfundible. Siempre he estado aquí, observando, y ahora todo lo que creía saber va a desmoronarse. El corazón de Víctor latía desbocado. «¡No puede ser!», rugió. «¡Tú no eres él!». El hombre sonrió, una mueca macabra. «Tú no comprendes nada. Todo esto, tu madre, tu vida, Lucía, son piezas de un tablero mucho más grande». Con un gesto, el caos se detuvo, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa. «Es hora de que el secreto salga a la luz». Sin más aviso, la figura se volvió hacia Lucía, quien temblaba, su rostro baleando cada vez más. «Y tú, hermana», dijo, «eres más que una mendiga. Eres la clave de todo». Al pronunciar esas palabras, el aire se volvió más pesado, como si la atmósfera misma supiera que el tiempo de los secretos había terminado. «¿Qué clave?», preguntó ella entre lágrimas y miedo. «No sé de qué hablas». Pero Víctor sintió un temblor en sus entrañas, un reconocimiento que lo envió a un abismo helado. «Nosotros somos parte de un legado antiguo», afirmó el hombre. «El poder es un ciclo, y ese ciclo arrastra cada uno de nuestros pasos. Tú, Víctor, has sido el elegido, pero no puedes ver más allá de tu arrogancia». La sala entera vibraba de tensión. Cada mirada entre la multitud enviaba escalofríos al aire, como si la verdad pudiera desatar el infierno. «¿Pero quiénes somos realmente?», dijo Víctor, incapaz de dejar de buscar respuestas mientras el caos volvía a alzarse. Su voz resonó, pero no había certeza, solo un mar de confusión que ahogaba su razón. Una risa oscura brotó de los labios del hombre. «Eso, hijo, es un secreto que aún no has estado listo para conocer. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Cada decisión se remonta a nosotros, a lo que somos». El mundo pareció dejar de tener sentido mientras una sombra se cernía sobre él. ¿Quién era realmente? ¿Por qué su vida había sido un rompecabezas imposible de ensamblar? Miró hacia Lucía, hacia su madre, buscando un destello de la verdad en sus ojos. Todo se había deshecho. Entonces, en un instante que se sintió como una eternidad, la figura oscura retrocedió, desapareciendo de la vista, mientras la sala era tragada por un estruendo. Las luces parpadearon una vez más, y con ello el grito de Lucía resonó: «Lo que sea que descubras». «Cuidado con lo que deseas, Víctor». Y en ese eco de advertencia, entre sombras y revelaciones, el único pensamiento que retumbaba en la mente de Víctor era que su vida, cada decisión, había sido solo el comienzo de un laberinto aún más oscuro. La sala vibraba con la confusión y el caos. Las luces parpadeaban intermitentes, como si el propio edificio estuviera vivo, asustado. Víctor sentía como el aire se volvía más denso. Cada respiración le costaba un esfuerzo monumental. «¿Qué acabamos de descubrir?», pensó, mientras el rostro de Lucía se desvanecía entre la multitud. La figura oscura se desvaneció en medio del estruendo, pero sus palabras latían en su mente como un martillo. «Siempre he estado aquí, observando». Esa idea lo torturaba. «¿Qué significa todo esto?», preguntó en voz alta, y su voz resonó en la tensión de la sala. Nadie le respondió. Los murmullos crecían, la gente se empujaba, gritos se mezclaban con la confusión. De repente,
Un sonido seco y seguido de un estallido rompió el aire. Unos gritos desgarradores llenaron el ambiente. Todos en la sala giraron en la dirección del ruido. El fondo de la sala, donde se encontraba una pared de cristal elegante, estalló en 1000 pedazos. La gente se lanzó al suelo. El pánico era palpable. Y ahí, en medio del caos, apareció un destello muy familiar. Era el viejo amigo de Víctor, quien no existía en realidad como amigo. En su mano sostenía un arma, los ojos llenos de algo que no era odio, sino una sed de venganza. «Este es el momento. Todo se termina hoy», gritó. Y en un instante, el eco de su voz resonó con una intensidad aterradora. Víctor sintió un frío helado correr por su pecho. «¿Qué has hecho?», murmuró, el miedo transformándose en un nudo en su garganta. En un movimiento brusco, el hombre alzó su arma y de repente todo se detuvo. Los gritos se ahogaron, los corazones parecían dejar de latir. ¡Tú eres el verdadero traidor!», señaló al rostro de Víctor. «Todo esto fue tu culpa». El rostro de Víctor palideció. «¿Qué? ¿Por qué?». Podía sentir el sudor correr por su frente. «Por culpa de tu arrogancia, mi familia ha sido destruida. Por tu culpa, yo he perdido todo», continuó con un hilo de voz. Y en ese instante, una explosión de luz iluminó la sala. Un destello inesperado. Todo se volvió oscuro y el tiempo se congeló. Pero cuando la luz regresó, Víctor se encontró arrodillado, mirando horrorizado. En el suelo, la figura de Lucía, con sangre brotando de su pecho. La escena se detuvo, como un cuadro lleno de terror. Su hermana, la única conexión que le quedaba, yacía allí, inmóvil. «¿Lucía?». «No», gritó, lanzándose hacia ella. Sus manos se llenaron de su sangre, el frío de su piel apagando toda esperanza. «No, por favor». El horror lo invadió. «Esto no es real». «No, no puede ser», balbuceó, mientras sus recuerdos se atropellaban en su mente. Cada sonrisa, cada risa compartida se desvanecían, cruelmente robadas de su vida. «No puede ser tú», repitió, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El viejo amigo sonreía, pero no era alegría. Era una sonrisa de triunfo. «Esto es el resultado de tus decisiones». Las palabras resbalaron por la sala, como un veneno envenenando a todos. Y entonces, mientras Víctor intentaba contener la desesperación, la mirada apagada de Lucía despertó. «Víctor, hay más. No soy solo su hermana». Las palabras eran un último susurro, lleno de algo desgarrador. El pánico lo envolvía. El tiempo parecía volver a navegar entre sombras. No podía dejarlo así. «¿Qué quieres decir, Lucía?». La angustia ataba su voz. Las luces volvieron a parpadear. «Ella. No soy solo tu hermana, Víctor. Soy el legado del que hablabas». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Víctor sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Cómo era posible? Las revelaciones no podían ser más devastadoras. Pero antes de que pudiera procesar, un rayo de luz iluminó la figura del viejo amigo. «Tu historia no termina hoy, Víctor. Este es solo el principio. La verdad te perseguirá siempre». Y así, con el peso de su mundo desmoronándose, Víctor se dio cuenta de que ya no sabía en quién confiar. Cada relación, cada sonrisa había sido una mentira. «¿Qué más hay? ¿Qué más se esconde?», se preguntó. Pero Lucía ya había cerrado los ojos, llevándose consigo el último vestigio de claridad. La sala quedó sumida en el silencio. La promesa de un secreto, aún más oscuro, se cernió como una sombra, y Víctor se levantó. ¿Era ese realmente el fin? ¿O había un camino que debía recorrer
antes de enfrentar lo impensable. El silencio se había apoderado de la sala. El aire pesado de confusión, miedo y el eco de los gritos aún resonando. Víctor, atrapado entre la imagen desmoronada de lo que creía conocer y el horror de ver a Lucía en el suelo, sentía como un nudo cruel se formaba en su garganta. No, repetía como un mantra, mientras su corazón latía con fuerza. Cada pulsación era un recordatorio del golpe que acababa de recibir. Las luces continuaban parpadeando, y en ese caos ensordecedor, su madre se acercó con la expresión de alguien que ha visto el final de todo. «Es peor de lo que piensas, Víctor», dijo, su voz temblorosa. «No todo ha sido lo que parece. La verdad, no puedes soportarla». Y esas palabras resonaban como un eco desgarrador en la mente de Víctor. Todo en su vida había sido un laberinto de mentiras. Entonces, un estallido de luz iluminó la sala, y entre las sombras, la figura del viejo amigo, ahora con una mirada de locura y desesperación, emergió de nuevo. «Es hora de revelar el verdadero secreto, la sombra que has ignorado durante tanto tiempo». Su voz sonó como un trueno que atravesó el tumulto. «¡Cállate!», gritó alguien entre la multitud, pero él no iba a detenerse. «Las piezas están en su lugar, y todo lo que creía saber es un cuento de hadas construido sobre mentiras». Víctor sintió que el mundo giraba a su alrededor, mareado por las revelaciones. «¿Qué más?», preguntó, su voz ahora un susurro lleno de ansiedad, buscando respuestas en el caos. Pero el viejo amigo sonrió, como si disfrutara de su sufrimiento. «¿No lo ves? Yo también soy parte del juego. Todos lo son. Lucía es la clave, y aunque ahora está aquí, su vida no es lo que parece. Hay algo dentro de ella que te conectará a algo más grande. No solo son hermanos». «¿Qué quieres decir?», interrumpió Víctor, el pánico en sus ojos comenzando a nublarlo. Cada palabra del viejo amigo era un golpe directo, un ladrillo lanzado a su mundo desmoronado. «Dímelo todo». Fue entonces cuando el viejo amigo levantó su mano y en un instante un documento se deslizó de su chaqueta. «Aquí está, lo que siempre has querido saber, el vínculo que nos une a todos». Esa hoja de papel brillaba bajo la luz, y cuando Víctor se acercó, su corazón se detuvo. Era un certificado de nacimiento. El nombre en el documento. ¿Qué? Una sensación de mareo lo envolvía. Esto no puede ser. Sus manos temblaban cuando sus ojos atraparon el nombre de su padre biológico. Un nombre que había creído muerto y enterrado muchos años atrás. «¿Qué significa esto?», preguntó la voz entrecortada. Todos en la sala contuvieron la respiración. El silencio era sepulcral. «Tu padre era un hombre poderoso», continuó el viejo amigo, «y lo sigue siendo. Lucía no es solo tu hermana, sino también la pieza que conecta a tu familia con una organización que controla más de lo que piensas. Todo está interconectado». La sala se convirtió en un mar de murmullos y miradas vacías. La gente retrocedía, procesando lo que acababan de escuchar. «No, esto no puede ser cierto», gritó Víctor, tratando de aferrarse a la bebida que aún tenía en su mano. Lo que creían ser simples revelaciones ahora era una red de engaños más extensa y peligrosa. Y justo entonces, un sonido ensordecedor atravesó el aire y un grito desgarrador llegó de la puerta. «¡Cuidado!». La figura del viejo amigo se tornó borrosa,
Pero antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres en máscaras irrumpió en la sala, armados y decididos. ¡Gritos! ¡Empujones! La multitud comenzó a gritar, a correr en todas direcciones, el caos abrumador cubriendo todo. ¿Qué quieren?, preguntó Víctor, su voz elevada por el pánico. Pero su viejo amigo solo sonrió, un brillo de locura en sus ojos. El juego apenas comienza, Víctor. Cada decisión tiene sus consecuencias. Y ahora, prepárate para descubrir la verdad. El horror alcanzaba nuevas profundidades. A medida que se lanzaban los primeros golpes y los gritos llenaban el aire, un pensamiento cruzó la mente de Víctor. Ya no era solo su vida en peligro, era toda su familia. Y en un instante comprendió que los secretos no solo podían destruir lo que conocía, sino que amenazaban con cambiar la narrativa completa de su existencia. «No, Lucía, no dejes que te atrapen», gritó, mientras el caos se desataba alrededor, el futuro de todos en juego, con la pregunta gravitando en el aire. ¿Realmente conocía a su familia? ¿O todo había sido un espejismo? El silencio se había vuelto ensordecedor, el caos dominaba la sala, y Víctor sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Su corazón palpitaba con fuerza al ver a Lucía yaciendo en el suelo, la sangre empapando lentamente el piso. «No, por favor, no», gritó, su voz desgarrada por la desesperación. Las luces del edificio parpadeaban. Cada destello iluminaba el rostro de su madre, atrapada entre el horror y la incredulidad. La figura del viejo amigo, que en otro momento había sido compañero, ahora era un monstruo disfrazado de amor. «Esto es por su culpa. Todo esto», balbuceó Víctor, mientras se lanzaba hacia Lucía, buscando algún signo de vida en ella. El pánico se desataba entre el grupo. Algunos se agachaban, mientras otros intentaban huir. El viejo amigo, con esa risa retorcida, se acercó. «¿No te das cuenta? El legado sigue vivo. Es un juego, y tú estás en el medio de él», dijo con un tono que destilaba malicia. «¿Qué?». La mente de Víctor se giraba, incapaz de descifrar las palabras, buscando respuestas. Lucía seguía inmóvil, y él se aferraba a la esperanza. Un leve movimiento, un susurro de aliento. «¡Despierta, Lucía!». Pero no había respuesta. De repente, un estallido resonó en la puerta, rompiendo la tensión. Dos hombres enmascarados entraron en la sala, sus rostros ocultos, sus intenciones claras. «Todos al suelo», ordenaron, mientras el terror llenaba el ambiente. El viejo amigo se dio la vuelta y en un giro inesperado se abalanzó hacia uno de ellos, gritando palabras que se perdieron en el tumulto. Víctor sintió que el tiempo se arrastraba. ¿Qué estaba pasando? El sonido de disparos retiró la atención momentáneamente de Lucía. «¡Aguanta, aguanta!», imploró, luchando contra la desesperación que lo invadía. En el caos, la tensión creció. Los hombres armados comenzaban a dispersar a la multitud, pero entre el ruido, Víctor vio algo brillar cerca de Lucía. Era un medallón, un colgante que llevaba cuando era niña. Su mente se iluminó. «No puede ser», pensó, la imagen de su infancia fluyendo a su memoria. Se lanzó hacia ella, dejando atrás cualquier duda. «Lucía». Al acercarse, se dio cuenta de que en el medallón había algo más, algo escrito. «La verdad está en el origen. Víctor, busca el árbol». Las palabras parecían resonar en su mente como un eco. ¿El árbol? ¿Qué significa eso? La muerte de Lucía, la revelación de su familia, todo ahora tenía un nuevo significado. «¡No!», gritó, mientras se alzaba para concentrarse en el caos a su alrededor. «Díganme qué está pasando.
pero nadie respondía. Los hombres enmascarados se movían rápidamente entre la multitud, buscando a alguien, algo. Y en ese momento, en medio del pánico, el viejo amigo se volvió hacia él. «Eres más importante de lo que sabías, Víctor. Tienes que seguir la línea, la esfera». Antes de que pudiera terminar la frase, uno de los hombres lo empujó al suelo, y el viejo amigo desapareció entre la masa de gente en pánico. «¿Qué está ocurriendo?», pensó Víctor. Su mente ya no podía soportar más. La figura de Lucía seguía allí, silenciosa, y mientras luchaba por comprender, se sintió atraído hacia el medallón que había visto en su pecho. Tenía que saber. Tenía que descubrir la verdad que parecía más oculta que nunca. De repente, los disparos sonaron otra vez, desesperados, provocando una ola de miedo. «No puede ser el fin», se dijo, y con ese pensamiento decidió que no iba a dejar que todo terminara así. Armándose de valor, se bajó rápidamente para recoger el medallón, y el instante que lo hizo, las luces se apagaron por completo. La oscuridad era profunda, como un abrigo pesado que cubría la sala. En ese sinfín de silencio, sintió que el pulso de su corazón lo guiaba. Luego, una voz resonó a sus espaldas. «Siempre he estado aquí, Víctor. Nunca estuviste solo». Era su madre. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo un frío recorrer su espina dorsal. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, proyectando sombras inconfundibles sobre el suelo. «Las piezas del rompecabezas están en movimiento y nunca hemos sido quienes creemos». Fue en ese instante de tensión, cuando la voz de su madre cobró un tono desconocido, que otro estallido resonó, pero este era diferente. Un sonido de cristal quebrándose, un grito ahogado, y una verdad que nunca había esperado dejaría a Víctor sin aliento. «Tu padre no solo es un hombre de poder, es un monstruo». Y en un instante todo se volvió claro y oscuro. Lo que había considerado su vida anterior se tambaleaba en ese abismo de revelaciones. Las palabras de la madre sonaban como un trueno y el medallón brillaba en su mano, un ancla a un pasado que había sido enterrado. Mientras todo colapsaba a su alrededor, una pregunta se alzó, potente e inquietante. ¿Quién era realmente su padre? ¿Quién era realmente él? El reloj seguía corriendo, y el destino, siempre en la cuerda floja, lo empujaba hacia un futuro incierto e inquietante. El silencio se había vuelto ensordecedor. El caos dominaba la sala, y Víctor sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Su corazón palpitaba con fuerza al ver a Lucía, yaciendo en el suelo, la sangre empapando lentamente el piso. «¡No! ¡Por favor, no!», gritó, su voz desgarrada por la desesperación. Las luces del edificio parpadeaban. Cada destello iluminaba el rostro de su madre, atrapada entre el horror y la incredulidad. La figura del viejo amigo, que en otro momento había sido compañero, ahora era un monstruo disfrazado de amor. «Esto es por su culpa. Todo esto», balbuceó Víctor mientras se lanzaba hacia Lucía, buscando algún signo de vida en ella. El pánico se desataba entre el grupo. Algunos se agachaban, mientras otros intentaban huir. El viejo amigo, con esa risa retorcida, se acercó. «Ah, ¿no te das cuenta? El legado sigue vivo. Es un juego y tú estás en el medio de él», dijo con un tono que destilaba malicia. «¿Qué?». La mente de Víctor se giraba, incapaz de descifrar las palabras, buscando respuestas. Lucía seguía inmóvil, y él se aferraba a la esperanza. Un leve movimiento, un susurro de aliento. «¡Despierta, Lucía!», pero no había respuesta. De repente, un estallido resonó en la puerta, rompiendo la tensión. Dos hombres enmascarados entraron en la sala,
sus rostros ocultos, sus intenciones claras. ¡Todos al suelo!, ordenaron, mientras el terror llenaba el ambiente. El viejo amigo se dio la vuelta y, en un giro inesperado, se abalanzó hacia uno de ellos, gritando palabras que se perdieron en el tumulto. Víctor sintió que el tiempo se arrastraba. ¿Qué estaba pasando? El sonido de disparos retiró la atención momentáneamente de Lucía. ¡Aguanta! ¡Aguanta!, imploró, luchando contra la desesperación que lo invadía. En el caos, la tensión creció. Los hombres armados comenzaban a dispersar a la multitud. Pero entre el ruido, Víctor vio algo brillar cerca de Lucía. Era un medallón, un colgante que llevaba cuando era niña. Su mente se iluminó. ¡No puede ser!, pensó, la imagen de su infancia fluyendo a su memoria. Se lanzó hacia ella, dejando atrás cualquier duda. ¡Lucía! Al acercarse, se dio cuenta de que en el medallón había algo más, algo escrito. La verdad está en el origen, Víctor. Busca el árbol. Las palabras parecían resonar en su mente como un eco. ¿El árbol? ¿Qué significa eso? La muerte de Lucía, la revelación de su familia, todo ahora tenía un nuevo significado. ¡No!, gritó, mientras se alzaba para concentrarse en el caos a su alrededor. ¡Díganme qué está pasando! Pero nadie respondía. Los hombres enmascarados se movían rápidamente entre la multitud, buscando a alguien, algo. Y en ese momento, en medio del pánico, el viejo amigo se volvió hacia él. «Eres más importante de lo que sabías, Víctor. Tienes que seguir la línea, la esfera». Antes de que pudiera terminar la frase, uno de los hombres lo empujó al suelo, y el viejo amigo desapareció entre la masa de gente en pánico. «¿Qué está ocurriendo?», pensó Víctor. Su mente ya no podía soportar más. La figura de Lucía seguía allí, silenciosa, y mientras luchaba por comprender, se sintió atraído hacia el medallón que había visto en su pecho. Tenía que saber, tenía que descubrir la verdad que parecía más oculta que nunca. De repente, los disparos sonaron otra vez, desesperados, provocando una ola de miedo. «No puede ser el fin», se dijo, y con ese pensamiento decidió que no iba a dejar que todo terminara así. Armándose de valor, se bajó rápidamente para recoger el medallón, y el instante que lo hizo, las luces se apagaron por completo. La oscuridad era profunda, como un abrigo pesado que cubría la sala. En ese sinfín de silencio, sintió que el pulso de su corazón lo guiaba. Luego, una voz resonó a sus espaldas. «Siempre he estado aquí, Víctor. Nunca estuviste solo». Era su madre. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo un frío recorrer su espina dorsal. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, proyectando sombras inconfundibles sobre el suelo. «Las piezas del rompecabezas están en movimiento. Y nunca hemos sido quienes creemos». Fue en ese instante de tensión, cuando la voz de su madre quebró un tono desconocido, que otro estallido resonó. Pero este era diferente. Un sonido de cristal quebrándose, un grito ahogado, y una verdad que nunca había esperado dejaría a Víctor sin aliento. De entre las sombras emergió una figura familiar, pero destrozada por la tristeza. Era su padre. ¿Tú eres mi padre?», la pregunta salió de su boca como un susurro, donde la incredulidad era palpable. El hombre que había creído muerto y perdido para siempre. Sí, Víctor, pero no solo eso. Hay algo que deberías saber. La voz temblaba, arrastrando con ella un peso que parecía devastador. Lucía, ella es parte de un plan más grande, un legado que venimos arrastrando generaciones. ¿Qué estás diciendo? Cada palabra era un golpe que desnudaba la realidad que creía conocer. ¿Un legado de qué?,
Su padre dio un paso al frente, su mirada llena de tormento. El árbol, Víctor. Ese árbol es el símbolo de todo lo que somos. Pero más que eso, los secretos son más oscuros de lo que imaginas. Y en un abrir y cerrar de ojos, la sala, la gente, el caos mismo pareció congelarse. La revelación estaba ahí, como una sombra que se alargaba y que llevaba consigo un eco perturbador. Un grito sordo, con su corazón latiendo en la garganta. Víctor supo que todo lo que había creído cierto estaba a punto de desmoronarse, y que, tal vez, él mismo era el centro de un secreto más profundo que le costaría entender. ¿Podría su vida ser un engaño, una historia que nunca había sido suya? La confusión se transformó en miedo, y un nuevo nivel de terror se cernía sobre él, haciendo su mundo más oscuro y aterrador que nunca. El caos se desató en la sala, el aire se volvió carga pesada. Todos estaban en estado de pánico, y Víctor sentía cómo la realidad se desmoronaba. La imagen de Lucía en el suelo, su rostro pálido, lo perseguía como una pesadilla que no podía olvidar. ¡No! ¡Despierta!, suplicó mientras se arrodillaba a su lado, sus manos temblorosas, buscando algún signo de vida. «El tiempo se acaba», resonó la voz de su padre. Pero Víctor no podía mirar atrás, solo quería a su hermana. «Tienes que escucharme. Esto es más grande de lo que imaginas», insistió su padre, desesperado por atraer su atención. «Hay cosas que aún no sabes sobre nuestra familia». Las luces titilaban, reflejando el miedo en los rostros de aquellos que aún quedaban en la sala. Gritos, caos. Víctor apenas podía pensar. «¡Basta!», gritó, la voz quebrándose. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué lo ocultaste todo?». Su padre, con la mirada entre preocupada y desafiante, dio un paso hacia adelante. «Porque no quería que cargaras con esto, la sombra de nuestra familia». «¡La sombra!», interrumpió Víctor, la rabia en su pecho estallando. «¿De qué hablas? Hay una vida en juego aquí, la de Lucía». El espacio se oscureció, y el sonido de disparos resonó nuevamente, haciendo eco en las paredes. La figura de su viejo amigo apareció en el umbral, ahora un enemigo claro, su sonrisa torcida frente al desasosiego de la multitud. «El juego debe terminar aquí», dijo, y esos ojos que alguna vez fueron conocidos, ahora parecían reflejar la locura misma. «¡No! ¡Esto no puede ser el final!», gritó Víctor, levantándose y empujando hacia adelante. No podía permitir que la historia acabase así. En un instante, el viejo amigo le lanzó una mirada llena de desafío. «Tú no entiendes el poder que llevas dentro. Si no decides ahora, habrá consecuencias». La angustia de no saber pesaba como concreto. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, mientras cada segundo se extendía como chicle masticado, pegajoso, complicado. Un grito desgarrador de Lucía resonó en su mente, y con un último esfuerzo, finalmente reconoció lo que debía hacer. «Dame tiempo para encontrar la verdad», le dijo a su padre. Con un susurro, la oscuridad se levantó un poco, y como si un hilo invisible los uniera, se acercó a Lucía, tocando el medallón con fuerza. «El árbol. Encontraré el árbol». Mientras las luces empezaban a parpadear de nuevo, la sala se iluminó con una claridad inesperada, y los hombres enmascarados vacilaron ante el poder de sus palabras. «No están solos», continuó, y recordó las risas de su infancia, el amor que había compartido con Lucía y su madre. «No permitiré que este legado nos consuma más». Las miradas se centraron en él, la atención absoluta. Su padre mantuvo su posición, pero había un destello de esperanza en su mirada.
Entonces, hagámoslo juntos, dijo, alzando la mano. La multitud, aún temerosa, comenzaba a reaccionar, y Víctor sabía que no solo tenía que luchar por los suyos, sino enfrentarse también a sí mismo. En ese último instante de acción, el viejo amigo se volvió hacia la multitud. Pero el poder cambió de manos. «Este no es el final, es solo el comienzo», gritó, mientras se desvanecía entre las sombras que se arremolinaban. «Recuerda, Víctor», murmuró su padre, «las decisiones que tomes ahora definirán a las generaciones que vendrán». Y así, con un nuevo sentido de propósito, Víctor respiró profundamente, tomando la mano de Lucía, mientras el caos se calmaba lentamente. Pero en su interior sabía que el camino a seguir estaba lleno de incertidumbre. La escena quedó congelada, una mezcla de luz y oscuridad, mientras un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. La puerta de la sala se cerró tras ellos, dejando atrás un pasado marcado por secretos. En el silencio que siguió, la pregunta eterna resonaba en su mente. ¿Qué nos espera ahora? Y tú también eres parte de esta historia. No puedes perderte lo que viene. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora y alimenta el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.